Dentro de la primera tabla, clientes. Su propósito es almacenar información de los clientes. Los campos claves serían cliente ID. Sería cliente ID, el cual es el identificador único, usando lo que es General Alvis. El email, el cual debe ser único y no nulo. La fecha de registro, la cual se establece de forma automática a la fecha actual si no se especifica. Como segundo tenemos la tabla de envíos, la cual registra los envíos realizados por los clientes. Tiene características especiales como estado, la cual solo permite valores específicos con una restricción de check. La clave foránea, que se relaciona con la tabla de clientes, y fecha de entrega, la cual solo se completa cuando el estado es entregado. Tenemos también la tabla de facturas, en donde se gestionan las facturas asociadas a los envíos que se han realizado. Tiene características de pagado, la cual es un campo booleano de 0 a 1 con valor por defecto de 0, y una relación con la tabla de envíos mediante la clave foránea. Tenemos los datos, la inserción de los datos. El primero es insertar clientes, en donde se insertan 5 clientes con forma básica, en donde se puede ver lo que es el nombre, el email, el teléfono, la dirección, el país de cada cliente, con datos completos de contacto y ubicación. Tenemos los datos insertados de envíos, en donde se crean muchos envíos asociados a los clientes. Dentro de estos envíos se tienen diferentes estados como entregado, en tránsito y cancelado. Los costos y precios varían dependiendo de cada envío. En insertar factura se crean 4 facturas asociadas a envíos. Algunas facturas están pagadas y otras no. Las pagadas es la relación entre las identificadas con el 1 y las que no están pagadas con el 0. Tiene también diferentes métodos de pago: tarjeta de crédito, transferencia bancaria y efectivo. Vamos a consultar las tablas. Podemos ver aquí la tabla de clientes, en donde se muestra el ID del cliente, el nombre, el email, lo que sería el teléfono, la dirección, la ciudad en la que se encuentra, el país y la fecha en la cual fue registrado. La tabla de envíos, en donde también se puede ver el ID, el ID del envío, el ID del cliente, el destino, el estado en que se encuentra el envío, la fecha de envío, la fecha de entrega, el costo y el peso del envío. La tabla de facturas, que también muestra el ID de factura y de envío, la fecha de emisión, el monto total, el método de pago y si ya fue pagado o no. Tenemos la verificación del join, la cual es una consulta que muestra lo que sería la información combinada de las 3 tablas, asegurando que se muestren todos los envíos, aunque no se haya hecho o generado una factura. Aquí podemos ver que se muestra lo que es el nombre, el envío, el ID del envío, el estado y la factura y el monto total. En lo que sería las vistas, tenemos como primera vista de envíos activos, en donde aquí se muestra lo que es solo los envíos que no han sido cancelados, en donde se simplifican las consultas frecuentemente sobre los envíos que se encuentran activos, mostrando el ID del envío, el ID del cliente, el destino, el estado del envío y la fecha del envío. Como vista número 2, tenemos vista de clientes por país, en donde se resume lo que sería los clientes por países, analizando la forma geográfica de la base del cliente, mostrando lo que es el país y la cantidad de países que se encuentran actualmente en dichos países, la cantidad de clientes que se encuentran en dichos países. En la vista de facturas con envío, en la vista de facturas con envío se informa, se da como una información de las facturas con datos de envíos y clientes. Se modifica para incluir fecha de envío, muestra lo que es factura ID, cliente, destino, fecha de envío, monto y fecha de emisión. En la última vista, que sería modificar vista para incluir fecha de envío, aquí se hace lo que es la modificación para la inclusión de la fecha de envío dentro de la factura. En el procedimiento de insertar envío. Dentro de este procedimiento, lo que se busca es la inserción de un nuevo registro en la tabla de envíos y que se devuelva lo que es el ID generado para ese envío. Los parámetros que se utilizan es paciente ID, que sería el ID del cliente que realiza el envío, el predestino, que es la dirección del destino del envío, el estado inicial del envío, la fecha de envío, la fecha realizada del envío, el costo del envío, peso del paquete, y el parámetro de salida que contendrá el ID del envío, que es nuevo envío ID. Dentro de este procedimiento, lo que se realiza es una inserción en la tabla de envío con los valores proporcionados. Utiliza la cláusula del returning para poder capturar lo que sería el ID generado. Confirma la transacción con el commit y en caso de error se deshace la transacción y lanza un mensaje de error. Se manejan los errores con elección when word. Se usan parámetros de entrada y salida y la transacción explícita con commit y rollback. Dentro del procedimiento número 2, que es el procedimiento para actualizar estado de envío, actualiza el estado de un envío existente y opcionalmente establece lo que sería la fecha de entrega si el estado marca entregado. Dentro de los parámetros tenemos parámetros de envío ID, que es el ID del envío, actualiza el nuevo estado, que es el nuevo estado del envío, la fecha de entrega, solo si el estado es entregado. La lógica que maneja este procedimiento es que se actualiza el registro en la tabla de envíos, usa una excepción case para manejar la fecha de entrega solo si se establece el estado como entregado. Verifica si se actualizó algún registro,
proporciona retroalimentación y maneja errores adecuadamente. Dentro del procedimiento de eliminar clientes, tenemos que elimina un cliente de la base de datos solo si no tiene envíos asociados. Dentro de sus parámetros tenemos el parámetro cliente ID, que es el ID del cliente que se va a eliminar. Maneja una lógica en la cual primero se encarga de verificar si el cliente tiene envíos asociados. Si no tiene envíos, procede a eliminarlo de lo que sería la tabla de clientes. Proporciona un mensaje de información y si el cliente tiene envíos, informa que no se puede eliminar. Dentro del procedimiento de factura, se crea una factura para un envío específico, verificando primero que el envío exista y no tiene ya una factura realizada. Sus parámetros son envío ID, que es el ID del envío de factura, el método de pago, que es el método de pago la cual se va a utilizar si es, por ejemplo, transferencia o por medio de tarjeta. La lógica que maneja es que verifica el envío, verifica si el envío existe y obtiene el costo, verifica o comprueba si ya existe una factura para ese envío. Si no existe, crea una nueva factura con el monto enviado, devuelve el ID de la nueva factura y proporciona mensajes informativos en cada paso. Dentro de estos procedimientos, las características principales serían el manejo de bloques, la verificación de condiciones antes de operar y el uso del returning para obtener el ID generado, los mensajes detallados sobre cada uno de los procesos. Dentro de las consultas, tenemos la primera consulta que es total de envíos entregados por clientes, el cual se obtiene un reporte de cuántos envíos ha realizado cada cliente. Usa left join para incluir clientes sin envíos. Filtra join para mantener clientes sin envíos. Hace agrupa por clientes ID y nombre. Mantiene un orden descendente por cantidad de envíos. El resultado que se espera es el ID del cliente, el nombre, el total de envíos entregados. En la consulta número 2, que es envíos más costo por cliente, hace lo que es la identificación del envío más caro de cada cliente. Maneja su consulta correlacionada para encontrar el máximo costo por cliente. El join con la tabla de clientes para obtener información adicional y lo ordena mediante el costo de forma descendente. Dentro de esta consulta, si un cliente tiene varios envíos con el mismo costo máximo, aparecerán todos. Y muestra lo que es el ID del cliente, el nombre del cliente, el ID de envío y el costo total. Dentro de la consulta número de envíos por estado y país del cliente, analiza geográficamente el estado de los envíos, maneja un join entre envíos y clientes, maneja una doble agrupación de país y estado, un conteo simple de los registros y ordenamientos por país y estado. Muestra lo que es el país, el estado y la cantidad de envíos realizados a cada uno de estos países. En la consulta, clientes que no han recibido envíos, identifica a los clientes que están o se encuentran inactivos, maneja un left going con filtro, patrón clásico para encontrar registros sin relación, muestra lo que es el ID del cliente, el nombre del cliente y el email. Dentro de la consulta del monto total facturado por cliente y promedio de costo de envío, o muestra lo que es un resumen o reporte financiero completo por cada cliente. Sus funciones claves es que maneja valores nulos, utiliza un zoom para un total facturado, maneja costos por promedio y un coin para evitar duplicados. Identifica a los clientes más rentables, muestra el ticket promedio por cliente y dentro de lo que se espera como resultado es el cliente ID, el nombre del cliente, el total facturado, el promedio del costo del envío y las cantidades de envíos que se han realizado a cada uno de los clientes. Por último, tenemos las transacciones. Dentro de la primera transacción, que es transacción completa para registrar envíos y facturas. Aquí se maneja un flujo en donde se declara variables para nuevo ID, establece punto de guardado, insertar envío capturando el ID, inserta la factura relacionada, confirma con commit y maneja errores con rollback. Utiliza una transacción atómica, a lo cual sería un todo o nada. Usa el return para obtener el ID y maneja mensajes de confirmación o error. En la transacción número 2, que sería transacción con inserción de clientes, utiliza un manejo más granular de errores, múltiples puntos de guardado con set point y utiliza una lógica condicional para operaciones dependientes. Maneja una mensajería detallada, transacciones con nombre explícito. La estructura de esta transacción se basa en declaraciones con valores para los ID. Una configuración inicial del nombre de transacción, punto de guardado inicial, un bloque del cliente, en donde se utiliza un insert con return, un manejo de secciones específicos y un nuevo setpoint, un bloqueo de envío, solo si no hubo un error previo, un insert relacionado, maneja errores independientes y la lógica de confirmación, si error en envío, rollback parcial, si todo bien, se manda un commit completo, o sea, maneja global de excepciones.
Dentro de esta actividad realizada se muestran las siguientes preguntas de análisis. ¿Qué ventajas ofrecen las vistas sobre las consultas SQL normales? Simplifican las consultas complejas al encapsular lógica repetitiva, mejoran la seguridad al restringir accesos a datos sensibles, facilitan el mantenimiento ya que cambios en la vista no afectan a aplicaciones que la usan y optimizan el rendimiento al predefinir joins y filtros. Número 2. ¿Por qué son importantes las transacciones dentro de una base de datos? Porque mantienen la integridad al asegurar que operaciones múltiples se completen como una sola unidad, permiten revertir cambios con rollback si ocurre algún error y garantiza consistencias en operaciones críticas como en este caso lo que sería facturación y envíos. ¿Cuál es la diferencia entre un commit y un rollback? El commit guarda permanentemente los cambios dentro de lo que sería la base de datos, en cambio el rollback deshace los cambios realizados desde el último commit. 4. ¿Cómo ayuda el procedimiento facturar envío a evitar errores? 1. Valida la existencia del envío antes de crear la factura. Verifica los duplicados para evitar facturas repetitivas. Usa transacciones, commit y rollback para garantizar que todo se complete correctamente. ¿Qué ventajas tienen los procedimientos almacenados frente a consultas directas? Mayor seguridad, porque evitan inyección SQL al usar parámetros, mejor rendimiento, ya que se compila una vez y se reutiliza, centralizan la lógica mediante cambios que se aplican en un solo lugar, permiten transacciones completas con manejo de errores integrados. La reflexión de esta actividad sería que esta actividad práctica consolida la comprensión de bases de datos avanzadas, permitiéndome aplicar conceptos teóricos dentro de lo que sería un escenario real, como este sistema de Global Express, aprendiendo la importancia de diseñar estructuras relacionales sólidas, utilizar pistas para simplificar consultas complejas y garantizar la integridad de los datos mediante lo que son las transacciones con code y rollback. Los procedimientos almacenados demostraron ser poderosos para poder encapsular lógica de negocio y mejorar la eficiencia, mientras que el manejo de errores me enseñó a prevenir fallos y mantener la consistencia en operaciones críticas, superar desafíos como ajustar la sintaxis específica y mejorar transacciones reforzó las habilidades técnicas y capacidad para resolver los problemas que se puedan presentar. El conocimiento sirve para poder desarrollar sistemas más robustos y escalables dentro de un futuro, en lo que sería la materia, donde la seguridad y el rendimiento sería lo más importante.